en la mano. Qué bien y qué contento estamos. Bueno, vamos a seguir otro poquito. Dicha la buena noticia, para los que no estabais, para los que lo veis grabado, para que os animéis, que no estaba grabando, han aprobado casi todo el grupo de veteranos de tramitación, 87, y el de gestión casi también, casi todo, casi el 100%, a la espera de los terceros. Y dice por aquí Luis, tengo una duda muy súper antigua, dice Almudena. Pues tírale a Almudena, ¿qué duda tienes? ¿Cómo se formaron los dinosaurios o cómo se extinguieron? A ver. Asuntos particulares, 9 días, Almudena. Los funcionarios de justicia, 9 días. El resto de funcionarios mindundis del Estatuto del Funcionario Público, 6 días. Nosotros 9. Creo que me va a preguntar eso. Digo yo, ¿eh? Dice eso, que mi libro es más antiguo. Vale. Pues se modificó en 2019, a primero de 2019 creo, no recuerdo bien la fecha, pero por ahí ya lleva un año y pico. O sea, durante todo el año del 19 los de justicia han tenido 9 días y creo que fue a finales del 18, si me apura, creo, ¿eh? 9 días, magnífico. Ya veréis que bien os vais a sentir cuando los pidáis. Mañana no vengo, ¿por qué? Porque no me da la gana. Me voy de asuntos particulares. ¿Está enterado? Sí. Pues ya está. Bueno, vamos. Que para hacer eso hay que comprender esto, ¿eh? Y luego sacar un buen examen. Vamos al extraordinario por infracción procesal. Siguiendo la clase que estábamos dando hoy hasta el descanso, hemos dicho que si cogemos la vía de infringir esta ley, la ley de enjuiciamiento civil, yo puedo recurrir en apelación fundamentándome en eso, y si no gano la apelación puedo recurrir, lo ha dicho el artículo anterior, en extraordinario por infracción procesal. Así se llama el recurso. No se llama casación. En criminal se llama casación por quebrantamiento de forma. Es lo mismo, pero en criminal recibe otro nombre. Y en criminal van al Supremo, como sabéis, los recursos esos de casación van al Supremo, no van al TSJ porque no hay normas penales de una comunidad autónoma, las normas penales son nacionales. Así que si delinco en una comunidad autónoma de España es lo mismo que si delinco en otra, ¿vale? En casación iríamos al Supremo siempre en criminal. Pero en civil sí podemos ir en casación y revisión al Supremo si son normas nacionales o a los TSJ si son normas comunitarias, en casación y revisión. Y además los tribunales superiores de justicia conocen de este recurso del extraordinario por infracción procesal. O sea, si se infringe la ley de enjuiciamiento criminal en cualquier juzgado de España, cabe apelación ante la audiencia provincial de esa provincia por ese motivo y luego cabría extraordinario por infracción procesal ante el TSJ de esa comunidad autónoma y ahí habría terminado el camino judicial de ese pleito. Ya no puede subir en casación al Supremo. Vale, entonces aquí lo tenéis en el 468 y os recuerdo que tenéis un tema 7 muy bonito que también habla de estas atribuciones. Quiero recordar que allá por el artículo 73 o por ahí, creo, habla de esta competencia de los TSJ. 468, por supuesto, pregunta de examen. Órgano competente y resoluciones recurribles. Las salas de lo civil y penal de los TSJ conocerán como sala civil de los recursos por infracción procesal, se llama extraordinario por infracción procesal, contra las sentencias y autos dictados por las audiencias provinciales que pongan fin a la segunda instancia, de donde veníamos, de la apelación. Las que dictan las audiencias provinciales resolviendo la apelación, cabe extraordinario por infracción procesal por las normas estas, ¿eh? Por las otras normas cabría casación. Vale, entonces, esto no es criminal. La audiencia provincial en criminal sí dictaba sentencia en primera instancia. De los juicios superiores a 5 años era de la audiencia provincial, ¿os acordáis? Entonces, que había apelación contra las resoluciones de la audiencia provincial en criminal, que había apelación. Aquí no. Aquí en civil las audiencias provinciales nunca hacen juicio, jamás, en ningún caso, de ninguna manera. Siempre la materia que ven civil la audiencia provincial es un recurso, porque no hay juicio en la audiencia provincial. Entonces, la audiencia provincial cuando se pronuncia siempre es resolviendo un recurso de apelación,
Pues contra eso ya no cabe otra vez apelación, ¿eh? Lo que cabe es extraordinario por infracción procesal ante el superior de una audiencia provincial, que es su Tribunal Superior de Justicia. Esa pregunta no podéis dejar de saberla, porque esta pregunta ha caído, caerá, y es una de las preguntas que pueden preguntar en el auxilio de recursos, pues perfectamente, y es muy fácil, y la sabemos desde el tema 7. En resumidas cuentas, el 469, que yo creo que ya os ha quedado bastante claro, ¿cuáles son los motivos de la infracción procesal? Pues en resumidas cuentas es que se ha infringido la ley de enjuiciamiento civil. Así que os lo leéis. Todo lo que dice el 469, todos esos motivos están indicados en la ley de enjuiciamiento civil. El 470... ponerle importante, pero os destaco el punto 1, que es el plazo para interponer el recurso. El recurso extraordinario por infracción procesal se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de 20 días. 20 días, igual que la apelación. Desde el día siguiente a la notificación. El resto sería tramitar el recurso. Si queréis os lo podéis leer el resto, ¿vale? No creo que pregunten nada. No obstante, una lectura viene muy bien. Aquí cuando paséis. Presentado el escrito ya empieza a darse traslado a las partes. Toma tu escrito, tráelo, me opongo, no me opongo. Lo admito, no lo admito. El 471, contenido del escrito del recurso, os lo vais a leer otra vez, me va a decir el contenido, pues te tengo que explicar, TSJ, que los subordinados tuyos me han infringido la ley de enjuiciamiento civil y te tengo que explicar, como ya lo he dicho en la apelación, que intenté resolver, que denuncié esa situación en las instancias inferiores. Así que a usted acudo, TSJ, se lo explico. Remisión de los autos 472, os lo leéis. La audiencia manda los autos al TSJ para que el TSJ conozca o resuelva el recurso. El 473 os lo leéis. El recurso lo admitiría a trámite en principio el TSJ y empezaría a resolverlo. Nos explica cómo lo inadmite, siempre que se hayan incumplido los plazos o la forma, pues lo inadmitiría a trámite. Pero bueno. El 474 os lo leéis. Oposición de las partes recurridas, las partes que hayan ganado y el otro esté recurriendo, pues las otras partes no van a querer que se recurra, ¿no? Se van a oponer, pues lo leéis. Y vista y prueba, el 475, solo destaco el punto 1 como importante, el resto leer. Igual que en la apelación nos ha dicho, ¿puede haber una vista? Sí, si hay pruebas tipo testigo y tal, pues puede haber una vista. Y si no hay, solo son documentos, pues entonces no hay vista, se queda solo visto para sentencia. Entonces dice, transcurrido el plazo a que se refiere al artículo anterior, se hayan presentado o no los escritos de oposición, la sala civil del TSJ, ¿vale? Civil y penal del TSJ como sala civil, señalará mediante providencia dentro de los 30 días siguientes día y hora para la celebración de la vista o en su caso votación y fallo del recurso extraordinario por infracción procesal. Fijaos, yo quiero destacar que aquí dice 30 días siguientes. En la apelación ha dicho un mes. ¿Vale? Bueno, pues le echáis un vistazo. Y el punto tercero dice que esa vista, las pruebas que se hacen en esa vista, los testigos, los peritos, pues que se hace igual que en un juicio verbal. Se le da la palabra al testigo, se le pregunta y tal. Bueno, vamos al 476. Quiero que le pongáis preguntas de examen solo al punto 1. El resto es leer. La sala, la del TSJ, dictará sentencia dentro de los 20 días siguientes a la finalización de la vista o al señalamiento para votación y fallo. 20 días, plazo común de 20 días. En la apelación, que acabamos de verla antes del descanso, en la apelación decía que 10 días si hay vista o un mes si no hay vista, la sentencia. El TSJ no, son 20 días haya o no vista, da igual. Esto ya es un plazo común. El resto lo leéis. Y el 4, el punto 4, también es pregunta de examen. Ya os lo he dicho antes.
contra la sentencia que resuelva el extraordinario por infracción procesal, ya no cabe recurso. Salvo, luego lo veremos, lo previsto en interés de ley ante la Sala de lo Civil del Supremo, que ahora veréis después que es un recurso que es cuando los Tribunales Superiores de Justicia de España, en la misma materia, dictan sentencias contradictorias. Entonces ahí sí se podría recurrir al Supremo en interés de ley a ver lo que dice el TSJ de Andalucía y a ver lo que dice el TSJ de Castilla, quién tiene razón, de Castilla-La Mancha. Pues ese lo vamos a ver ahí, ¿no? Es una cosa extraordinaria, pero quiero que sepáis que contra la resolución del extraordinario por infracción procesal ya no cabe casación, no cabe casación, no cabe otro recurso. Vamos a la casación. Insisto, si hemos cogido la otra vía, la de infringir leyes sustantivas o leyes que regulan las materias, Código Civil, Ley del Tráfico, Ley de la Pesca, ley de otras leyes, no la ley de enjuiciamiento civil, entonces la apelación derivó hacia esa infracción de ley y si no me dan la razón en apelación, entonces me voy a la casación, no al extraordinario por infracción procesal, no, a la casación. La casación la va a ver el Tribunal Supremo, como vemos aquí, salvo por normas civiles, forales o especiales de una comunidad autónoma que la ven los TSJ. 477, pregunta de examen, el motivo, ya lo acabo de decir. El recurso de casación podrá fundarse como motivo único en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. Todas las leyes distintas a la ley de enjuiciamiento civil. Esas son las normas aplicables para resolver el objeto del proceso, no para tramitar el proceso. Para tramitar el proceso es la ley de enjuiciamiento civil. Para resolverlo, para entrar en el fondo del proceso o del asunto, son las leyes que regulan esos asuntos, que son las leyes sustantivas o las leyes que regulan esas materias. Dice el 2, serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las audiencias provinciales, lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Contra las audiencias provinciales antes que había extraordinario por infracción procesal o casación, aquí lo tenéis. Fijaos cuando se dictaran para la tutela civil, judicial civil de derechos fundamentales, excepto el 24 de la Constitución, que para el 24 de la Constitución es extraordinario por infracción procesal, porque el 24 de la Constitución habla de que no te ampara la justicia, que no te amparan en el procedimiento, y eso es una infracción procesal, cabe extraordinario por infracción procesal. En fin, lo que nos dice el punto 1 es cuando la justicia no cumpla con los derechos fundamentales que tenemos, por ejemplo, a una vivienda. Si estamos pleiteando, luego lo veremos en el tema 1, si estamos pleiteando con el banco porque me quieren quitar la vivienda, estamos viendo un derecho fundamental en el juzgado, que es el de la vivienda. Así que eso nos permitiría llegar en casación al Supremo porque se está tutelando un derecho fundamental. Pero bueno, tampoco el tribunal se va a meter en lío, nos va a preguntar que si cabe casación cuando el motivo del recurso sea la vulneración de derechos fundamentales. Hombre, que si cabe casación. Cabe gloria bendita, cabe irnos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, fíjate si cabe de todo. Y el 2, que la preguntan muchas veces y es muy fácil de preguntar, si cabe casación, siempre es una palabra también con mucha trampa, siempre, neón, círculo, flecha, le ponéis, siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros. Vaya proceso. Hay mucho en el juzgado, aunque os parezca mentira, que exceden de 600.000. También hay muchos que no exceden, pero de 600.000, que parece una cantidad estratosférica, pues no. Cuando se está pleiteando, por ejemplo, por una comunidad de vecinos, por un bloque de pisos o algo así, o no sé cuánto, las zonas comunes o no sé qué, ya cualquier pleito en sí en que haya varias partes, como ya sabéis que hay que cuantificar el proceso, las cuantías suben mucho de los procesos, aunque no se persiga esa cuantía, pero al final un proceso que la cuantía sea superior a 600.000 ya cabe casación, pero siempre, por el motivo que yo quiera recurrirlo, cabe casación, siempre en todo caso. Y ahora el 3 nos explica, bueno, y para los mindundis pobrecicos que no llegamos a 600.000 para pleitear, ¿qué pasa? ¿Que nos quedamos ahí chorreando o qué? No, dice, cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, porque por razón de la materia
sí me puedo ir al Supremo, pero fijaos, siempre que en ambos casos, por cuantía inferior a 600.000 o materia por cualquier cuantía, la resolución del recurso presente interés casacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Supremo no haya dictado ya una sentencia en procesos similares. Entonces, si yo estoy pleiteando, por ejemplo, por un desahucio por falta de pago, por 1 euro o por 1.000.000 de euros o por 4 euros o por 400.000 u 800.000, da igual la cuantía. Por supuesto, si es por más de 600.000, puedo ir siempre al Supremo. Si es por menos, pues hasta 600.000 o cualquier materia, podría ir al Supremo si el Supremo ya no se ha pronunciado, aún no se ha pronunciado, perdón, en materias iguales o muy parecidas. Por ejemplo, ya os digo, el arrendamiento por falta de pago, si yo pleiteo con mi inquilino y pierdo, recurro a una apelación y vuelvo a perder, ¿yo me puedo ir al Supremo? Pues seguramente no, porque el Supremo me dirá, vamos a ver, Luis, si hemos dictado ya un montón de sentencias relativas al arrendamiento, igual que tu causa, pero una de Toledo, una de Segovia, una de Albacete, una de Barcelona, tú eso ya no presenta interés casacional, no venga al Supremo que no te atendemos, estate a nuestras sentencias anteriores, que es jurisprudencia. Entonces no cabe casación contra materias que no, contra juicios que las materias ya no presentan interés casacional porque el Supremo se ha pronunciado anteriormente sobre esas materias de esos juicios en otras ocasiones distintas a la mía. Por eso cabe casación, ¿eh? Cuidado con los 600.000 euros que cae mucho. Aquí explica eso que yo acabo de decir. El 3 se considera que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial del Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales o aplique normas que no lleven más de 5 años en vigor, porque una ley que ha salido en los últimos 5 años todavía no ha llegado al Supremo. Mientras se ha pleiteado en primera instancia y luego en apelación de la audiencia, normalmente aún no ha llegado en casación al Supremo. Por eso las leyes nuevas sí presentan interés casacional de momento. Una vez que el Supremo se va pronunciando sobre esas leyes, ya se ha resuelto, ya los jueces y los tribunales subordinados tienen que estarse a esa sentencia, ¿vale? Y siempre que en este último caso no existiera doctrina jurisprudencial del Supremo relativa a las normas anteriores de igual o similar contenido. Cuando se trate de recursos de casación que deba conocer un TSJ, que es por normas civiles, forales o especiales de una comunidad autónoma, que lo tenemos en el tema 7, pues lo mismo, pero del TSJ, se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial y no exista dicha doctrina entonces en el TSJ, ¿no?, de la comunidad. ¿Vale? Le seguimos a la casación. ¿Por qué cabe casación? Competencia 478. Pregunta de examen. Acabamos de decirlo. ¿El Supremo o el TSJ? El conocimiento del recurso de casación lo tenéis en el tema 7. En materia civil corresponde a la Sala Primera del Supremo y no obstante también a la Sala Civil y Penal de los TSJ contra normas civiles, ¿vale? Derecho civil, foral o especial de la comunidad autónoma. Ya os digo, creo que lo tenéis en el artículo 73 del tema 7 de la ley orgánica, claro. Cuando la misma parte interponga recurso de casación contra una misma sentencia ante el Supremo y ante el TSJ, se tendrá mediante providencia por no presentado el primero de ellos cuando se acredite estas circunstancias. O sea, si es una norma civil, foral o especial de una comunidad autónoma, la casación va al TSJ, no va al Supremo. Si el recurrente ha querido preparar los recursos, ha querido presentar los recursos ante los dos por si acaso, la del Supremo no se admite porque es del TSJ. Interposición del recurso 479, pregunta de examen, es lo mismo en resumidas cuentas que el extraordinario por infracción procesal. Los plazos son los mismos, ¿eh? El recurso de casación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne, o sea, entre la audiencia provincial, igual que el extraordinario por infracción procesal, dentro de 20 días. 20 días. Si la resolución impugnada fuera susceptible de recurso y este se hubiera formulado en plazo, en 3 días el letrado lo tiene por interpuesto. Bueno, del 2 en adelante os lo leéis. Yo lo que quiero, o sea, el 2 entero lo leéis. Lo que quiero es que sepáis, igual que en el extraordinario, que se pone en 20 días y ya empiezan a tramitarlo. El 80 no existe, el 81 os lo leéis porque dice contenido del escrito de interposición de recursos.
Pues le explico yo al Supremo, o en su caso al TSJ, que sus subordinados se han equivocado al aplicar leyes sustantivas o leyes que regulan materia, no ley procesal, esa no, otras leyes. Y le cuento, gloria bendita, aquí al tribunal. Remisión de los autos, os lo leéis, la audiencia provincial remite los autos al Supremo, o en su caso al TSJ, ¿vale? Y ellos lo reciben allí. Fijaos, en el segundo párrafo del punto 1 dice, si el recurrente no compareciere en ese plazo, aquí da un plazo de 30 días para ir, si os acordáis de Criminal, nos contamos unas películas antiguas, el punto 1 dice que las partes tienen 30 días para ir al Supremo. En Criminal era, como es de 1882 y vamos en Borrico, pues decía que había 15 días de península, 20 y tal, y 30. Y nos contamos unos rollos si es de las Islas 30 y Ceuta y Melilla. Bueno, aquí son 30 días para ir al Supremo. Os lo leéis. Dice ese punto 2, el párrafo segundo del punto 1, perdón, que si el recurrente no compareciera en el plazo señalado allí en el Supremo, el letrado, el del Supremo, declarará desierto el recurso, porque no ha ido nadie. Os lo leéis. El 483 os lo leéis. Decisión sobre admisión del recurso. El recurso, si está en tiempo y forma, te lo admiten. El Supremo, por ejemplo, vamos a hablar del Supremo, y si no, pues te lo inadmiten y no lo ven, ni siquiera. Y como ya estamos en el Supremo, dice el 5, o en el TSJ en su caso, contra el auto que resuelva sobre la admisión ya no cabe ningún recurso. Si estamos en el Supremo, si ya no podemos ir más para arriba. Y si estamos en el TSJ tampoco podemos subir más si es por norma de una comunidad autónoma. El 484 lo leí. Decisión sobre la competencia en trámite de admisión. Ahí lo mira el Supremo, lo admito, no lo admito, os lo leí. Admisión y traslado a las otras partes, el 485, os lo leéis. Si se admite por el Supremo el recurso, por ejemplo, se le da traslado a las otras partes, pues si se quieren oponer y tal, por plazo de 20 días, dice aquí, y ya está. Y el 486 habla de la votación y fallo, que os lo vais a leer. El Supremo se reúne, examina el recurso y lo resuelve. Y el 487 os lo leéis también la sentencia, pero el punto 1 es de examen. Igual que el extraordinario por infracción procesal, si es que este recurso tiene los mismos plazos. La sala, la del Supremo o en su caso la del TSJ, dictará sentencia sobre el recurso de casación dentro de los 20 días siguientes a la finalización de la vista o al señalado para votación y fallo. Igual que en infracción procesal, insisto, en casación hablaba 10 días si hay vista y tal. Bueno, aquí no, aquí son 20 días. El resto os lo leéis. El 488 os lo leéis. Sustanciación y decisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. Aquí nos cuenta que si las partes han puesto los dos recursos, primero se ve la infracción procesal y luego lo demás. No es importante. Y el 89 os lo leéis, sustanciación y decisión de los recursos de casación, es el foral y extraordinario y tal, pues lo resuelve el TSJ. Y ya hemos terminado la casación. Y ahora vamos a otro, que aquí hay muchos. Recurso en interés de ley. ¿Ese cuál es? Ese es cuando los TSJ dictan sentencias en su ámbito, ¿vale? Por ejemplo, estamos pleiteando por algún proceso de aquí en Andalucía y aquí el TSJ de Andalucía estima un extraordinario por infracción procesal, por ejemplo, porque me han inadmitido un testigo y en el mismo procedimiento en Extremadura, allí de otras partes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dice que no admitir testigos en los juicios no pasa nada y lo deniega. Entonces hay sentencias contradictorias sobre las mismas materias de los TSJ distintos y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Admitir un testigo se puede o no se puede? ¿Qué es lo que ha dicho el TSJ? ¿Eso es válido? En Andalucía sí, en Extremadura no. En interés de ley hay que unificar la doctrina. Entonces el Supremo diría, vamos a ver, cuando se pida un testigo en un juicio y la parte recurra en reposición y proteste, luego el TSJ tiene que darle la razón en extraordinario por infracción procesal al apelante o al recurrente y devolver la causa al juzgado para que admita al testigo. Por ejemplo, muy bien, pues eso ya tienen que hacerlo todos los TSJ de España.
y todos los juzgados y tribunales de España tienen que atenerse, en interés de la ley, a esa resolución del Supremo. Y esa película es la que nos va a contar aquí. El 490 es pregunta de examen. Yo quiero que lo sepáis que existe. Normalmente no preguntan, ¿eh? Normalmente no. Pero pueden preguntarnos quién conoce de o cuál es el motivo para este recurso, que es eso, unificar la ley, unificar la doctrina. Dice, podrá interponerse el recurso en interés de ley para, ahí lo tenéis, la unidad de doctrina jurisprudencial. O sea, para que todos los órganos subordinados al Supremo cojan el mismo camino y resuelvan sobre la misma materia en el mismo sentido. Todos, no en Andalucía de una forma y en Extremadura de otra. Respecto de sentencias que resuelvan recursos extraordinarios por infracción de ley procesal, infracción procesal, que acabamos de verlo, cuando las salas de lo civil y penal de los TSJ, ahí lo tenéis, sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación de normas procesales. No procederá recurso en interés de ley contra sentencias que hubiesen sido recurridas en amparo ante el Tribunal Constitucional. Si las partes, luego lo veremos en el tema 1, se han ido directamente al Tribunal Constitucional, pues entonces lo que diga el Tribunal Constitucional. Legitimación para recurrir en interés de ley 491, pregunta de examen. Tened cuidado porque normalmente nosotros el concepto que tenemos de quién puede recurrir son las partes del proceso, ¿no? El demandante o el demandado. Pues no, en este recurso, o sea, aquí la justicia ya se ha hecho. En Andalucía se dijo eso en un pleito de 2008 y en Extremadura se ha dicho eso en un pleito de 2013 o 2019. Eso ha sido justicia, porque era justo en ese momento. O sea, esos pleitos ya están resueltos. ¿Qué ocurre? Digamos que los profesionales del derecho que observan las resoluciones de todos los juzgados y tribunales, porque tienen ellos un caso y están mirando y dicen, vamos a ver qué ha dicho la justicia sobre casos similares en otros territorios. Y dice, uch, en Andalucía dicen esto y en Extremadura dicen cosas distintas sobre lo mismo. Entonces, yo que soy un profesional de la justicia, ¿qué hago yo? ¿Cómo guío yo este procedimiento? Como en Andalucía como en Extremadura. Necesito que el Supremo se pronuncie sobre estos procedimientos. Así que ahí tenéis, cuidado, que ya han preguntado esta pregunta varias veces. Podrá en todo caso recurrir en interés de ley el fiscal, el Ministerio Fiscal, y el defensor del pueblo, para que todos los juzgados y tribunales de España sigan el mismo criterio. Estos que conocen la ley y todos los pleitos de todos los juzgados y tribunales, estos son los que se enteran bien, ¿vale? Porque un abogado que esté ahí en Sevilla, pues se enterará de su entorno, mirará la jurisprudencia, pero no tiene ni idea de lo que está pasando en el Ferrol y lo que ha pasado allí en Galicia. Pero el Ministerio Fiscal sí, porque es único para todo el territorio. Entonces los fiscales ponen y hablan con sus superiores y se enfocan los procedimientos de una forma, y entonces cuando hay una sentencia contradictoria en una comunidad autónoma a otra de otra comunidad autónoma, el Ministerio Fiscal se da cuenta. Esos pueden recurrir en interés de ley y también el defensor del pueblo. Las partes no. Las partes no. Esa fue en la que preguntaron. La que preguntan todos los años es ¿quién podrá recurrir el recurso en interés de ley? Te pone las partes. Error. Las partes no. Las partes, nosotros lo que sí podríamos ir en su caso sería el defensor del pueblo o al Ministerio Fiscal, que ellos son los legitimados a hablar con ellos. Pero nosotros directamente no podemos recurrir. Asimismo, podrán interponer este recurso las personas jurídicas de derecho público, por ejemplo, el abogado del Estado, la abogacía del Estado, ¿vale? La abogacía de una comunidad autónoma, los abogados de la Tesorería General de la Seguridad Social, los abogados del INE, yo qué sé, la abogacía en general, el derecho público, la persona jurídica de derecho público, que por actividades que desarrollen y funciones que tengan atribuidas en relación con las cuestiones procesales sobre las que verse el recurso, acrediten interés legítimo en la unidad jurisprudencial sobre esas cuestiones. Y insisto otra vez, las partes no. 492, interposición y sustanciación. Os voy a destacar el punto 1 como de examen, el resto lo vais a leer. Los recursos en interés de ley se interpondrán en el plazo de un año, desde que se dictó la sentencia más moderna directamente ante la Sala Civil del Supremo.
Imaginaos que la sentencia del TSJ de Andalucía es de 2008 y la sentencia del TSJ de Extremadura es del 2019. Sobre lo mismo, pero en casos que han pasado en sus comunidades autónomas. ¿Cuándo puede ponerse este recurso? En un año desde la última sentencia, desde la de 2019. ¿Vale? El resto lo leéis. Tengo que acompañar por documentación y tal. Y el 493, sentencia, dice, ponerle preguntas de examen. Preguntaron una vez, ya no lo han vuelto a preguntar más, pero por si acaso. Ya os lo he explicado antes. Lo que se dijo en esos juicios es cosa juzgada, es justicia, se ha hecho justicia y punto. Lo único que pasa es que de aquí en adelante las personas de derecho público, el fiscal, el defensor del pueblo y eso, quieren saber cuáles serán los criterios para enfocar ellos los pleitos. Pero los juzgados, juzgados están. Igual que los juicios que se hicieron en tiempos de Franco, están juzgados. Eso era justo en ese momento. O sea, no se puede revisar toda la sentencia, entonces tendríamos que irnos al derecho romano y empezar a revisar la sentencia. Entonces, eso fue justicia y juzgado estuvo. De aquí en adelante, el criterio para que los tengan todos los juzgados y tribunales de España será el que marca el Tribunal Supremo de aquí en adelante, sin carácter retroactivo. La sentencia que se dicte en los recursos en interés de ley respetará en todo caso las situaciones jurídicas particulares derivadas de la sentencia alegada. O sea, la justicia que se hizo hecha está. De aquí en adelante otra será, pero respetamos lo que ha pasado de aquí atrás, ¿vale? Cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina jurisprudencial. En este caso se publica en el BOE y a partir de su inserción en él complementará el ordenamiento jurídico vinculando en tal concepto a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil diferente al Supremo porque ya se convierte en jurisprudencia, ya es jurisprudencia. Ya digamos es ley para todos los juzgados y tribunales. ¿Chachi que sí o chachi que no? ¿Qué me contáis? Madre mía, cuántos datos. Chachi que sí. Yo es que soy de los 80, ¿eh? Entonces era chachi que sí o chachi que no. Chachi Piruli. Chachi Piruli también. Piruli también, chachi Piruli también. Madre mía, que tengo más años que un majano. Un majano es un montón de piedras, que luego lo vais a ver en el juzgado, que es un hito, una linde, son majanos. Pues tienes más años que un majano, que es un montón de piedras que están por ahí en el campo. Pues eso me pasa a mí ya. Ahora nuestros hijos están llevando lo de los 80, por lo menos la mía. Se viste como los 80, las películas que están viendo son las guays de los 80, de Elton John, de Freddie Mercury, esas películas están saliendo ahora de los 80. Es que los 80 son guay. Mi hijo está viendo Stranger Things, ese que es basado en los años 80. Es una maravilla. Estoy en mi salsa. Entró por mi casa diciendo, ¿qué pasa, Tron? Chachi, que sí hoy. Sube al buga. Bueno. Aquí nos va a explicar el recurso de queja, ¿vale? La queja también la vimos en criminal, ¿eh? La queja es el pataleo, ya que no puedo recurrir de otra forma, pues me quejo. Sin embargo, aquí se centra el tiro en civil y nos explica que podemos poner el recurso de queja cuando no nos admitan a trámite los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y casación. Cuando no lo admitan a trámite, ¿vale? Imaginaos que yo quiero recurrir en apelación y hoy es el día 28 desde mi notificación. No podría recurrir porque son 20 días. Pero bueno, a mí no me ponen un muro allí en el juzgado para que yo presente el recurso. El juzgado está abierto. ¿Yo puedo llegar hoy, día 28, y presentar el recurso? Sí, le van a poner el sello de entrada. Me lo van a recibir. Lo que pasa es que cuando el letrado empieza a leer, diga, curso de apelación, si esto ya pasó, si esto fue hace 8 días, terminó el plazo, se lo pasará al juez. El juez pondrá un auto que no me admite a trámite el recurso de apelación y la parte, yo podré recurrir en queja contra la inadmisión, que no se lo olvide nunca, contra la inadmisión de un recurso de apelación, infracción procesal o casación, cabe queja contra la inadmisión a trámite. Pues ahí lo tenéis. Dice, contra los autos en que el tribunal que haya dictado la resolución denegare la tramitación o la admisión a trámite, como queráis, de un recurso de apelación extraordinaria por infracción procesal o casación, podrá interponer recurso de queja ante el órgano que corresponda a resolver el recurso no tramitado.
Los de queja se tramitarán y resolverán con carácter preferente. No procederá recurso de queja en los desahucios de finca urbana y rústica cuando la sentencia que procediera a dictar en su caso no tuviere consideración de cosa juzgada, que son las del 251 primero. En esa, como no tienen fuerza de cosa juzgada en esos desahucios, no cabe queja. O sea, si tú no estás de acuerdo con la resolución del juez, vuelve a pleitear, porque como no es cosa juzgada, pon una nueva demanda y vuelve a pleitear. Eso es lo más importante de la queja. El 495 lo vais a leer. Sustanciación y decisión, lo mira el tribunal y dice sí o no a la queja. Bueno, ahora entramos en el capítulo 5 y nos quiere hablar de la rebeldía. La rebeldía. Lo hemos ido viendo en los procesos ahora civiles, en estas clases anteriores, que se declara rebelde al demandado, ¿vale? Cuando no comparezca, cuando se ha llamado por el tribunal, ¿no? Entonces, si por ejemplo el tribunal te emplaza para que contestes en 20 días la demanda en un juicio ordinario y tú no contestas, el juzgado te pone en rebeldía, eres un rebelde civil. Por ejemplo, si no viene a la audiencia previa del juicio ordinario, rebelde civil. En fin, cuando te declaran en rebeldía, eres rebelde, ¿no? Y ya en el proceso no tiene intervención, digamos, relevante. Estás rebelde. Ponerle pregunta de examen al 496 y explica ese concepto. Declaración de rebeldía y efectos. El letrado declarará en rebeldía al demandado que no comparezca en la forma y en el plazo en que la citación o emplazamiento hubiese dicho, ¿no? Excepto en los supuestos previstos en la ley que la declaración de rebeldía corresponde al tribunal. Muy bien. La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo en los casos que lo diga la ley. Muy bien. Régimen de notificaciones. ¿Qué ocurre cuando tú eres declarado en rebeldía? Porque ya el juzgado, si tú no has querido venir al juzgado, pues tu derecho es, ¿no? Entonces, si no quieres venir, el jugador tampoco se va a preocupar mucho en volverte a buscar. Tú ven cuando quieras, tienes la puerta abierta. Así que las notificaciones te las vamos a hacer al mundo, te las vamos a hacer al aire, ahora veréis, te las vamos a publicar en edictos, ¿vale? Entonces dice, la resolución que declare la rebeldía, en principio un decreto, salvo que ponga el juez un auto, se notificará al demandado por correo, remisión. Si su domicilio fuere conocido, si no lo fuere mediante edictos, porque a lo mejor no ha venido el rebelde, porque habíamos demandado, imaginaos que yo me he comprado un frigorífico, ese frigorífico lo pongo en mi cocina y a los 3 meses se rompe. Y entonces yo voy a buscar la nave allí en el polígono Store donde me compré el frigorífico. Y allí ponía electrodomésticos Johnny y ahora pone allí recambios Michael y es una tienda de recambios de coches. Y yo digo, hostia, ¿dónde está Johnny? Que le compré un frigorífico. Y dicen, Johnny se fue. Johnny comparezco. Se fue, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo, no? Pongo un pleito contra Johnny. Johnny lo emplazaremos para contestar a la demanda, no va a contestar, lo publicaremos en edicto y Johnny que venga cuando quiera, si quiere venir, ¿vale? Entonces... depende de si conocemos el domicilio o no lo conocemos. Si lo conocemos, le mandamos esa resolución que le declara rebelde por correo. Y si no lo conocemos, va a edictos. Puede ir a BOE, puede ir al tablón del Ministerio de Justicia. Esos son los edictos. La sentencia o resolución que ponga fin al proceso, a ese proceso en que el demandado estaba rebelde, se notificará al demandado, ojo, personalmente. Yendo allí ese funcionario raudo y veloz del cuerpo de auxilio, funcionaria, o en su caso ya sabéis que los procuradores en civil pueden también. Es la forma prevista en el 161, que es personal mediante diligencia. Pero si el demandado se hallara en paradero desconocido, ¿dónde va a ir el del cuerpo de auxilio? ¿Se va a poner a dar vueltas como en la feria? No. No podemos nada más que publicarlo al mundo, publicarlo en edicto. Fijaos, la notificación se hará publicando un extracto de la misma resolución, ¿no? Vamos a poner que una sentencia, por medio de edicto, que se publicará en el boletín de la comunidad autónoma o en el del Estado. Entonces, si abrimos, por ejemplo, hoy el boletín del Estado, nos vamos ahí a la parte de anuncios y vamos a ver un montón de trozos, de extractos, de sentencias que se notifican a demandados en rebeldía. Y ya está, notificada queda.
Porque civil no es criminal. En criminal necesitamos al malo ahí sentado y lo ponemos en busca y captura y lo traemos. En civil no hace falta. En civil continúa el procedimiento en ausencia del demandado y es declarado rebelde. Lo mismo será de aplicación para la sentencia dictada en apelación, recurso por extraordinario por infracción procesal y casación. Siempre que el demandado sea rebelde, se actúa de la misma forma. Cuando se trate de sentencia condenatoria en desahucio por falta de pago de renta o cantidades debidas o por expiración del plazo, o sea, del 251 primero, y el demandado citado informa en ese superdecreto que nos dio el letrado no hubiera comparecido en la fecha señalada en la citación, la notificación se hará por medio de edictos, pero fijaos lo que dice, no edicto en el BOE, no, fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la oficina, no sale a BOE. En el desahucio por falta de pago, que el demandado no haya querido comparecer y no haya venido al sexto día por la sentencia, en su caso, ya no sale a BOE, ya va por edicto, pero que van al tablón de anuncios. Hoy en día el tablón de anuncios de la oficina judicial que dice aquí no existe, lo veremos en el tema 10, es un tablón de anuncios digital o telemático que está en la página del Ministerio de Justicia. Ahí está. Y sigue redundando en lo mismo. El punto tercero dice, no será necesaria la publicación de edicto en el boletín oficial de la comunidad o del Estado en aquellos procedimientos en los que la sentencia no tenga efectos de cosa juzgada, que ya hemos hablado hoy de ello, ¿no? Lo tenéis en el 250, las de tenencia sumaria, carácter sumario, desahucio, ese que hemos dicho. Y en los procesos de desahucio, aquí lo tenéis, que se acumula la acción de reclamación de renta. En estos casos basta con la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la oficina judicial, que es lo mismo que ha dicho el párrafo anterior. Esta publicación, y aquí lo explica porque la ley es de 2000 y ya se ha quedado vieja, en el año 2000 se había un tablón de anuncios en los juzgados, hoy en día no está, como acabo de decir. Esta publicación podrá ser sustituida en los términos que reglamentariamente se determinen por la utilización de los medios telemáticos, informáticos o electrónicos conforme al 236 de la ley orgánica, pues que viene a decir lo mismo, ¿no? Pero existe un tablón de anuncios telemático en la página del Ministerio de Justicia que veremos en el tema 10. Comunicación de la existencia del proceso al demandado rebelde citado o emplazado, os lo leéis. Entonces, si el rebelde no quiere venir porque no le da la gana, si sabemos dónde está, pues se lo vamos comunicando y ya que venga cuando quiera, porque hay muchos que no quieren venir. Y la comparecencia posterior del rebelde dice, ponerle al 499 pregunta de examen, pero es lógico, ¿eh? Puede venir el rebelde cuando quiera, tiene las puertas abiertas. ¿Qué ocurre? Que lo que pasó de aquí hacia atrás no se retrotrae el procedimiento. Ya pasó, ahora él de aquí en adelante que actúe. De cualquiera que sea el estado del proceso en que el demandado rebelde comparezca, se entenderá con él la sustanciación, fijaos, sin que ésta pueda retroceder en ningún caso. O sea, si tú no contestaste a la demanda en 20 días, pues no has contestado la demanda. Tú ahora vienes a los 4 meses y dices, es que yo estaba en Canadá. Bueno, ¿y qué me quieres decir? No, es que los pinos allí, yo cortaba pinos. Sí, muy bien. ¿Que quiero contestar la demanda? No puedes, porque usted tuvo 20 días. Pues si yo estaba en Canadá, ya, pero el BOE, Internet es mundial. Y tú te metes en el BOE y podías haber contestado la demanda, haber apoderado a un procurador, que tienes que hacerlo, y nosotros, ¿y qué más da? Entonces, si la gente nos vamos a Canadá, ¿la justicia en España no anda o qué? Sí anda. Así que el demandado rebelde que venga cuando quiera, pero no se retrotrae el procedimiento. 500 os lo leéis. Ejercicio por el demandado rebelde de los recursos ordinarios. Pues lo ha dicho antes, cuando venga el demandado rebelde puede hacer lo que toque en el juicio. ¿Qué toca? ¿El recurso de apelación? Pues que recurra. ¿Qué toca? Pues que haga lo que quiera. Y ahora el 501 nos habla de la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, caso en que procede. Y aquí nos cuenta una película que cuando venga el demandado rebelde y aparezca y nos cuente una causa justa, extraordinaria, ¿vale? Una causa que viene aquí, pues que se podría rescindir la sentencia. O sea, podría decir, no, esta sentencia la anulamos, la rescindimos, vamos a volver a pleitear otra vez por este juicio porque es que el demandado ha sido rebelde, pero por causa no imputable a él. Por ejemplo, porque lo secuestraron en Sudamérica las guerrillas de las FARC esas, y lo han tenido allí 8 años. Ahora ha venido, o 3 años, o 1 año, ha venido el demandado rebelde y ha dicho que estuve secuestrado, hombre, por la guerrilla. ¿No lo han visto ustedes en la tele? Sí lo he visto.
Bueno, pues eso sería causa justa, que es un incidente, se llama rescisión de sentencia firme, rescisión, no revisión, ¿eh? Revisión es un recurso que vamos a ver después. Rescisión de sentencia firme, y eso es rescindir una sentencia ya firme y dictada, porque el demandado rebelde cuando ha venido nos ha contado una película que es para dársela a Almodóvar, para que Almodóvar saque una, ¿vale? Entonces os lo vais a leer, ¿vale? Os lo vaya a leer. Esto es muy difícil que os pase que allí en el juzgado. De hecho, yo no he visto nunca una rescisión de una sentencia firme. Porque no han contado una película que sea tan importante. Pueden decir es que yo no me he enterado, es que me fui a vivir al extranjero, pero eso no es motivo justo y suficiente. Si tú has vivido en el extranjero, nosotros ahora mismo podemos ver el boletín del Estado de España en cualquier país del mundo, nos metemos en internet, la página y ya está. O sea que eso no es causa justa, ¿no? Sería otra, como viene ahí, que ha estado privado, tal, que desconocía de la demanda, y en fin, unas películas raras. 502, plazos de caducidad para la acción de rescisión. Os lo leéis también. Caducan, ¿no? Cuando yo tenga conocimiento de la demanda y no explican, pues que tengo un tiempo para pedir la rescisión, os lo leéis. No suelen preguntar nada. Y el 503 os lo leéis porque las sentencias que no tienen fuerza de cosa juzgada no se rescinden. Lo que puede hacer el interesado es volver a demandar. Como se puede pleitear de nuevo, pues demanda otra vez. Y el 504 también os lo leéis porque es la eventual suspensión de la ejecución, procedimiento de rescisión. Entonces, si estamos ejecutando algo en virtud de una sentencia que tenga que ser rescindida, pues tenemos que dejar de ejecutarlo, ¿no? Os lo leéis. El 505 os lo leéis, sentencia de rescisión. Se ve esa película que nos has contado y si la causa es justa, pues el juez dictará una sentencia diciendo que sí, que se rescinda la anterior y vamos a volver a pleitear. Y el 506 os lo leéis también, a quién se le ponen las costas. El 507 os lo leéis también, sustanciación del procedimiento tras la sentencia estimatoria. Ha venido uno, nos ha contado una película, hemos rescindido la sentencia y nada, y vamos a hacer el procedimiento ahora con él, con el rebelde. Y el 508 lo leéis, inactividad del demandado y nueva sentencia. Esto ya es de tonto, o sea, si has vendido y has venido y han rescindido la sentencia, ahora estás pleiteando otra vez y ya no compareces y te vuelve a poner rebelde. Pues que eres muy tontísimo. O te vayas a la FARA que te secuestren otra vez, no te vayas, hombre. Bien, esta era la rescisión, que ya os digo que sepáis que existe, digamos, un incidente para rescindir una sentencia porque un demandado rebelde ha comparecido y nos ha contado que la rebeldía era por causa no imputable a él. Así que quiere que el juicio se haga de nuevo. No suelen preguntarlo. Sí preguntan la revisión de sentencias firmes, que lo tenéis aquí. Quitamos la C y ponemos una V. Revisión. Esa la vimos en criminal, la hemos visto también en el tema 7, los recursos de revisión conoce, igual que los de casación, el Supremo. Lo que pasa es que en materia civil también puede conocer el TSJ por normas civiles, forales o especiales de una comunidad autónoma. Así que pregunta de examen el 509, pero es eso que os acabo de decir. La revisión de sentencias firmes se solicitará ante la Sala Civil del Supremo, que es la primera, mira la cara a cara, que es la primera del Supremo, ya lo sabéis. Creo que lo tenéis en el artículo 56 del tema 7. O la Sala Civil y Penal de los TSJ, que creo que está en el 77, me parece mal, eso que he dicho. Conforme a la ley orgánica, insisto, en el tema 7. ¿Motivos de la revisión? Pues otra película, un peliculón, vamos. Esta ya la vimos en criminal, porque es muy parecido. Los recursos de revisión criminal y civil, digamos, son lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que criminal lo cuenta de 1800 y este es del año 2000. Pero vamos. Quiero que le pongáis preguntas de examen. Alguna vez ha caído a los motivos. Modificado además por la ley 7/15. Este 510 modificado por la 7/15. Y dice el 1. ¿Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme con este pedazo de película? Dice, si después de pronunciada se recobraren u obtuvieren documentos decisivos de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor
hubo por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado. O sea, hubo un pleito, la parte no pudo aportar unos documentos que no los conocía y además eran decisivos porque no existían o porque la otra parte que le beneficiaban lo tenía escondido. Y ahora aparecen esos documentos tan relevantes y tan decisivos. Después, tiempo después, bueno, pues ese podría ser uno de los motivos para revisar una sentencia ya firme. Y esto lo haría en principio el Supremo. La segunda, pues otra película, dice, si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse, la sentencia, ¿vale?, ignoraba una de las partes haber sido declarado falso en un proceso penal o cuya falsedad se declara después. O sea, si estamos utilizando unos documentos en el proceso civil y esos documentos son falsos y esos documentos se han tenido en cuenta para la sentencia de civil y en base a esos documentos se ha dictado esa sentencia, pues esa sentencia tiene que ser revisada porque esos documentos son falsos y se ha declarado en un proceso penal que son falsos porque es un delito de falsedad documental. Lo mismo el tercero, pero testigos o peritos. Si los testigos o los peritos dicen mentira, faltan a la verdad, incurren en un delito de falso testimonio. Entonces, si los testigos que han declarado aquí en nuestro juicio civil mintieron y después nos fuimos por lo penal contra esos testigos por falso testimonio y un juez de lo penal lo ha condenado por falso testimonio en nuestra causa civil, pues entonces hay que revisar nuestra causa civil, hay que revisar nuestra sentencia de la causa civil porque los testigos mintieron. Y el 4, si se hubiera ganado injustamente ese juicio civil en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta. O sea, si hubiésemos amenazado, por ejemplo, al juez de muerte y hubiésemos dicho en nuestro juez que mato a tu hija como no me absuelva en ese pleito, ese juicio sería revisable. Ya os digo, esto en las películas, Morgan Freeman, Denzel Washington, pues todo eso sí, cogen el teléfono ese rojo en la última ya hora de la muerte, que los van a matar, que no lo maten, que no lo maten, y el teléfono ya. Pero en la justicia, pues aquí está puesto, pero no lo vais a ver, yo no lo he visto nunca, jamás, en los 20 años que he estado en activo casi, yo no lo he visto. Así que no lo sé, si lo veré, si luego me incorporo otra vez a ese vídeo activo, pues a lo mejor veo alguno. Solo lo veo si buceamos en internet y ponemos recursos de revisión del Tribunal Supremo y nos salen algunas sentencias de revisión y podemos leerlas, pero eso es un caso esporádico de los miles de pleitos diarios que hay en España, ¿eh? Bueno, y el 2 nos explica que cuando el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos haya dicho que España no respeta los derechos humanos en un proceso, pues también se puede revisar la sentencia de ese proceso. Eso es lo que dice el punto 2. Legitimación, el 501. ¿Quién puede recurrir en revisión de sentencia firme? Pregunta de examen. Podrá solicitar la revisión quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada. Ni el fiscal ni el defensor de pueblo, que luego nos lo pone y decimos, hostia, sí, el fiscal, el defensor de pueblo, es otra cosa. Es el interés de ley, eso no es esto. Este es el de revisión de sentencia firme y puede recurrir la parte perjudicada. Claro, ¿quién va a recurrir? ¿La ganadora? La ganadora no, la perjudicada. Plazo de interposición 512, pregunta de examen, pero solo el punto 1, ¿eh? Lo otro lo leéis. A partir del primer párrafo del punto 1 os lo leéis. Dice, en ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos 5 años desde la fecha de publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Una sentencia firme es firme para siempre, pero en los primeros 5 años podría presentarse un recurso de revisión de sentencia firme. Pasados los 5 años, aunque se recobren los documentos, eso y todas las causas que nos he dicho antes, ya no se puede revisar. Ahí lo tenéis. Se rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado ese plazo. Si no, podríamos revisar todas las sentencias, las de Franco, las de Primo de Rivera y las de los romanos. Si no, nunca se haría justicia. ¿Vale? Y el resto lo leéis. Depósito, el 513. Quiero que le pongáis pregunta de examen a que hay que depositar una cuantía para recurrir en revisión. Hay que dejar, digamos, como una señal, una fianza, un aval. Se llama depósito. El que quiera recurrir en revisión, os dice el punto 1, debe depositar 300 euros.
El dinero que depositemos en el juzgado no se lleva el taco y se pone allí en el juzgado, ¿eh? Se deposita en el banco, en la cuenta del banco del juzgado, que es una cuenta, se llama de depósitos y consignaciones. Esa cuenta, allí depositamos los recurrentes y los que pleiteemos el dinero. Solo el punto 1 es pregunta de examen eso, ¿eh? Que hay que poner un depósito de 300 euros, el resto lo leéis. Y el 514 os lo leéis cómo se sustancia este recurso de revisión, cómo se tramita, ¿vale? Os lo leéis. Se hace allí en el Supremo y tal. 515 os lo leéis, eventual suspensión de la ejecución. Se puede suspender la ejecución si se revisa una sentencia, claro. Y la decisión del recurso de revisión también os lo leéis, porque el Tribunal Supremo, si ve que las causas esas son justas y tal, pues declara que se revisa la sentencia y ya pues hay que volver a pleitear, ¿no? Yo os quiero destacar, es muy lógico de todas formas, el punto tercero, imaginaos que ya estamos en el Supremo, ¿eh? Contra la sentencia que dicte el Tribunal de Revisión, ya no cabe recurso. ¿Qué recurso va a caber? Y ya hemos terminado los recursos. Hemos terminado los pleitos y hemos terminado los recursos. Y aquí empezaríamos la ejecución, ¿vale? Que es el libro tercero de la ejecución. Yo, vista la hora que es la 1:30, pues lo que queráis, no sé, ¿seguimos un rato o qué? Que es pronto. Es la 1:30. Aquí vamos a cambiar de tercio por completo, ¿eh? Esto es otro rollo por completo. Esto nos ponemos a ejecutar y esto ya es otra cosa muy importante. Además, el 517 es tela marinera. 517, digamos, es la llave ya de la ejecución, cómo arrancamos la ejecución. Y Luis, dime. el artículo 516, ¿qué es lo que es? Leer, el 16 leer. El 16 leer, no lo habré dicho. Entonces no sé yo si será bueno o será malo. No sé. ¿Qué me decís vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis de la cabeza hoy? Regular. Yo prefiero parar, dice David. Y Vanessa, a ver qué dice Vanessa. Yo ya os digo, es un tercio distinto. A mí también me gustaría engancharlo y no pararlo, porque lo veo más factible, ¿no? Lo que tú veas. Yo también, dice Irene. Pues yo preferiría pararlo, ¿eh? Yo creo que si lo cogemos el próximo día y enganchamos la ejecución, va a ser bastante más favorable, porque hay una parte aquí muy importante, lenta, con muchos datos. Luego hay una parte que vamos a correr un montón, que es la ejecución provisional, esa la vamos a saltar por la torera, ¿vale? Y llegaremos a la ejecución definitiva. Quizá el próximo día lleguemos hasta los embargos, que es el 592, en fin, que yo quisiera echar las 5 horas del tirón con ejecución, no echar un rato y que os vayáis con otro montón de artículos, pese a estos primeros que son densos. Dice, yo también para así el martes próximo explicarlo todo y explicar toda la ejecución y todo sin pausa, dice Juan Antonio. Bueno, pues si estamos de acuerdo todos, yo casi que también, ¿eh? No me importaría seguir, que ya sabéis hasta las 3, pero, o hasta las 5, pero yo entiendo que son muchos datos y va a ser un follón para vosotros. Vale, pues cerramos un círculo, que es el de los procesos y sus recursos, y luego vamos a abrir el otro día, el martes que viene, la clase de la ejecución, ¿vale? Que es un círculo muy importante. Y la tramitaremos. Seguramente no la terminemos en una clase, seguramente no, seguro, porque es larga y luego, en fin, que tiene mucho desarrollo. Aprenderemos a embargar, ¿vale? Os voy a preparar unas diligencias de embargo por si acaso el próximo día o la siguiente clase, el otro martes, ya vamos a hacer unos embargos y eso es una parte muy densa. Así que nos vemos la semana que viene, un placer inmenso, estudiad mucho y acordaos de los que han aprobado tramitación, que han sido 87, a ver si vosotros os veis en esa tesitura próximamente, ¿vale? Ojalá. Ojalá.